Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Continuamos con esta serie, el espíritu versus la carne. Y como saben ya en capítulos anteriores, empezamos a hablar y a desarrollar el tema sobre las obras de la carne. Ya en los capítulos anteriores empezamos a definir, según la palabra de Dios, qué son las obras de la carne y empezamos a detallar de dos en dos. Este es el capítulo número 4, que me gustaría que sea de bendición para ti y para toda tu familia. Compártelo, por favor, con más personas para que también sean cambiadas y tocadas por la palabra del Señor. Hoy estaré hablando sobre dos obras de la carne, que son la inmundicia y la lascivia, según la Biblia. Empecemos a hablar sobre la inmundicia. Y la inmundicia es todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. Muchas veces esta inmundicia puede ser mantenida en oculto, como en el caso de los fariseos, a quienes el Señor les dijo: por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Esto está escrito en Mateo capítulo 23 y verso 27. Esta palabra viene del latín immunditia y significa cualidad de no tener limpieza. Cuando la Biblia habla de inmundicia, se refiere a la ausencia de pureza y santidad espiritual. En 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos estar limpios. Esto significa que debemos quitar cualquier cosa en nuestras vidas que Dios considere sucia o impura. Esto incluye malos pensamientos, lenguaje soez e incluso adoración falsa. Esto es la inmundicia. Ahora bien, hablemos un poco del término de lascivia. Es un término que es mencionado muchas veces al predicar la palabra. Es mencionado muchas veces en muchos lugares, la lascivia. Y la lascivia es ese deseo y actividad sexual exacerbados. La lascivia implica la imposibilidad de controlar el líbido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Los creyentes consideran la lascivia o como lascivia a todo comportamiento sexual inadecuado, como por ejemplo el baile. Al nombrar el baile, no parece que éste tenga algo malo. Sin embargo, no se refiere a todo tipo de danzas, sino a las que suelen ser practicadas en las discotecas o antros, no sé cómo le llaman en tu país. Esos bailes que incluyen un cierto nivel de contacto corporal y un descontrol sin límite. Ahí podemos hablar de lascivia. No que se trate de una danza que sea sana, sino va a depender con qué intención se esté bailando, qué uso se le esté dando al cuerpo cuando estés bailando. Y ya todos conocen que hoy en día existen bailes que son tremendamente eróticos, tremendamente sexuales, donde el hombre y la mujer de forma tal que unen sus órganos sexuales, ¿no? Con movimientos que son soeces, con movimientos que indican como que están haciendo el coito o un acto o una relación sexual. Ahí es donde podemos ver la lascivia, en ese descontrol sin límite. Así que estos fueron los términos de hoy: inmundicia y lascivia. Continuando con esta serie, el espíritu versus la carne. Si quieres escuchar los demás términos, por favor síguenos aquí en nuestra cuenta de YouTube, dale me gusta, compártelo con más personas para que sean bendecidos al igual que tú y que yo, nosotros
como hombres y mujeres que amamos al Señor, tenemos que tener conocimiento de todo lo que leemos, de cada término, de cada cosa, aprender sobre la palabra. No solamente pasarle por encima, sino escudriñar la palabra, leerla, vivirla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que ya saben, Dios te bendiga y espero que este contenido sea de bendición para ti y para toda tu familia. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Continuamos con esta serie, el espíritu versus la carne. Y como saben ya en capítulos anteriores, empezamos a hablar y a desarrollar el tema sobre las obras de la carne. Ya en los capítulos anteriores empezamos a definir, según la palabra de Dios, qué son las obras de la carne y empezamos a detallar de dos en dos. Este es el capítulo número 4 que me gustaría que sea de bendición para ti y para toda tu familia. Compártelo, por favor, con más personas para que también sean cambiadas y tocadas por la palabra del Señor. Hoy estaré hablando sobre dos obras de la carne que son la inmundicia y la lascivia según la Biblia. Empecemos a hablar sobre la inmundicia. Y la inmundicia es todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. Muchas veces esta inmundicia puede ser mantenida en oculto, como en el caso de los fariseos, a quienes el Señor les dijo: por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Esto está escrito en Mateo capítulo 23 y verso 27. Esta palabra viene del latín immunditia y significa cualidad de no tener limpieza. Cuando la Biblia habla de inmundicia, se refiere a la ausencia de pureza y santidad espiritual. En 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos estar limpios. Esto significa que debemos quitar cualquier cosa en nuestras vidas que Dios considere sucia o impura. Esto incluye malos pensamientos, lenguaje soez e incluso adoración falsa. Esto es la inmundicia. Ahora bien, hablemos un poco del término de lascivia. Es un término que es mencionado muchas veces al predicar la palabra. Es mencionado muchas veces en muchos lugares, la lascivia. Y la lascivia es ese deseo y actividad sexual exacerbados. La lascivia implica la imposibilidad de controlar el líbido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Los creyentes consideran la lascivia o como lascivia a todo comportamiento sexual inadecuado, como por ejemplo el baile. Al nombrar el baile, no parece que éste tenga algo malo. Sin embargo, no se refiere a todo tipo de danzas, sino a las que suelen ser practicadas en las discotecas o antros, no sé cómo le llaman en tu país. Esos bailes que incluyen un cierto nivel de contacto corporal y un descontrol sin límite. Ahí podemos hablar de lascivia. No que se trate de una danza que sea sana, sino va a depender con qué intención se esté bailando, qué uso se le esté dando al cuerpo cuando estés bailando. Y ya todos conocen que hoy en día existen bailes que son tremendamente eróticos, tremendamente sexuales, donde el hombre y la mujer de forma tal que unen sus órganos sexuales, ¿no? Con movimientos que son soeces, con movimientos que indican como que están haciendo el coito o un acto o una relación sexual. Ahí es
donde podemos ver la lascivia, en ese descontrol sin límite. Así que estos fueron los términos de hoy: inmundicia y lascivia. Continuando con esta serie, el espíritu versus la carne. Si quieres escuchar los demás términos, por favor síguenos aquí en nuestra cuenta de YouTube, dale me gusta, compártelo con más personas para que sean bendecidos, al igual que tú y que yo. Nosotros, como hombres y mujeres que amamos al Señor, tenemos que tener conocimiento de todo lo que leemos, de cada término, de cada cosa, aprender sobre la palabra. No solamente pasarle por encima, sino escudriñar la palabra, leerla, vivirla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que ya saben, Dios te bendiga y espero que este contenido sea de bendición para ti y para toda tu familia. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.